Fuimos a visitar a los abuelos y nos atacó el caballo del diablo. Mi abuelo pactó con la bestia de Xochimilco, de la Ciudad de México, basado en eventos reales. Buenas noches. Esto que les voy a compartir sucedió en los últimos días del mes de diciembre del año 2021. En ese tiempo, vivía cerca de la carretera Xochimilco, en dirección a Milpa Alta, en la Ciudad de México. Esto por si quieren saber dónde sucedió lo que les voy a platicar. Bueno, el caso es que la casa de los abuelos estaba cerca de una curva, en un lugar donde solamente había un poste de luz, con una lámpara que rara vez fallaba, porque la zona era muy oscura. Como les dije, ya eran finales del mes de diciembre. Si mal no recuerdo, era el mero 30. Y fue en esos últimos días que no había vecinos cerca, puesto que en ese lugar estaba muy despoblado y casi todos se bajaban del cerro para acudir a la ciudad. La cosa es que en uno de esos cerros también había barrancas y la casa de los abuelos estaba abajo, la cocina arriba al desnivel, pegada a la carretera. No sé si me explique qué cosa es desnivel, pero bueno, yo me adelanté para darle la sorpresa a los viejos, pero no contaba con que los abuelos ya estaban en el pueblo y mis padres iban para allá a esperarlos. Como yo sabía dónde guardaban la llave, ingresé y al entrar no encontré a nadie. Recuerdo que me dio un poco de hambre y ya por la noche se me antojó un café y me fui a preparar uno. Así que esa vez subí por el café. Nosotros nunca celebramos nada, solamente teníamos que darle el abrazo a los abuelos y nada más. Pero bueno, cuando bajé con el café, de la nada escuché una manada de perros, pero corriendo. Y cuando digo muchos, les juro por Dios que no sé de dónde rayos salieron tantos. Como estaba totalmente oscuro, me asomé, como tratando de ver algo. ¿Pero qué creen? Afuera había un animal que se quería meter, yo creo que a robar, porque como les dije, en esas fechas de fin de año la mayoría de las personas deja solas sus casas. Me quedé sorprendido, porque efectivamente eran como 25 perros o más, pero estos no ladraban, solo gruñían pero muy feo. Literal, no ladraban. No sé si alguna vez han escuchado a un perro cazar. Este no ladra, solo corre y respira agitado, y también gruñe. Pero curiosamente, al tiempo que se escuchaba esa jauría de perros, también corriendo sobre el pavimento, se escuchaba un caballo bajando de lo alto del cerro. Desafortunadamente, estaba yo solo en la casa, ya que como les dije mis abuelos y padres iban a llegar más noche, porque estaban en un mandado en la delegación de Tlalpan. Recuerdo que estaba de espaldas, pero así imaginé que estaban correteando a un mentado caballo. Es común que pasen por esa zona, porque es un área de la Ciudad de México que al día de hoy está repleta de ganadería y también es una zona agropecuaria. Te platico que los relinchidos de ese caballo se escuchaban muy feo. Parecía como que le estaban pegando o lo estaban lastimando, porque también como que gritaba. Pero de pronto, los relinchidos del caballo se escucharon más y más cerca, e incluso parecía que pateaba la parte de la pared. Estaba como tratando de entrar, y eso era imposible, porque yo me había asomado y no se veía nada. Te cuento que me asomé por segunda vez y no me lo van a creer. Casi me muero del susto.
porque frente a mí estaba una de las cosas más aterradoras e impresionantes que he visto en mi vida. Frente a mis ojos estaba un impresionante caballo negro, pero si les digo gigante lo era, y efectivamente los perros lo tenían acorralado y no lo dejaban pasar. Cuando uno se le aventaba, el caballo lo pateaba de regreso y lo estrellaba contra la pared. En una de esas, el caballo sintió mi presencia y que voltea. Cristo bendito. Tenía como el rostro horrible, descarnado, y un hombre, también como quemado, con cicatrices. Al verlo bien comprendí que ese era un caballo, pero uno del diablo. Los perros se le aventaban al lomo y le mordían la cola, es más, hasta las patas. Pero este animal se defendía como podía y, si mal no recuerdo, acabó con la vida como de 5 perros en ese momento. Pero aún así los perros que sobraban eran valientes, porque nunca se echaron para atrás, por el contrario, una y otra vez se pusieron de pie para volver a morder al caballo. Cuando este animal trató de meterse a mi casa otra vez, uno de los perros se lo impidió. Se le puso de frente, pero el caballo dio una mordida que le arranca la vida. Una vez más, todos los perros se le fueron encima, y por más que lo agredían y se quitaban una y otra vez, regresaban más feroces y fuertes. Un dato curioso fue que la cabeza del caballo chocaba con las ramas altas de los árboles y también con el filo de la losa de la casa de los abuelos, la cual medía de abajo hacia la calle 3 metros para arriba. En pocas palabras, era una bestia muy alta y por eso mismo no era humana, más bien era el caballo maldito de Satanás, aquel que buscaba almas. En pocas palabras, era una bestia muy alta y por eso mismo no era humano, más bien era algo que acababa de salir del infierno. Estaba aterrado y muerto de miedo. Nosotros somos de la Ciudad de México y jamás en mi corta vida había visto un caballo que tuviera esa estatura, pero sobre todo que su rostro fuera casi humano. Es más, no sabía qué rayos estaba pasando, porque los perros, a pesar de ser agredidos y de estar casi sin vida, aún así los seguían lastimando. De pronto que se pone en posición humana y que agarra un perro del cuello y que lo avienta contra la pared de la casa. Al ver eso traté de esconderme, pero mis pies en ese momento no me apoyaban. Les ordenaba que se movieran, pero estaba petrificado. Para mi mala suerte, ese poste de luz, aquel que nunca falló, que se apaga, y solo se veían a duras penas la silueta del caballo del diablo. Gracias a Dios que regresa la luz, y en ese momento que va pasando un camión, posiblemente el primero, que recogía pasaje. Al ver eso, el caballo que se pierde, y ya nunca lo miré. No supe ni a qué horas eran, pero como a los 10 minutos que llegan mis padres y mis abuelos, yo les platiqué de lo sucedido, pero nadie me creyó. Pero el abuelo, por su parte, se puso nervioso y comenzó a tartamudear. Se frotaba las manos, sudaba frío y solo me dijo que ya no le prestara atención a eso, porque tal vez fue cosa de la imaginación. En la madrugada escuché cómo la abuelita peleaba con el abuelo y le decía que él tenía la culpa de todo esto, que si esa noche no hubiera hecho esa estupidez de subir al cerro para pedir dinero, pues esto no hubiera pasado. Por desgracia, allí comprobé que el abuelo efectivamente era el culpable de todo lo que estaba pasando. Te cuento que nos quedamos un día más
porque la verdad yo ya no me sentía a gusto. Allí no había agua, luz, internet, no había ni teléfono. La verdad estaba aburrido. Ya me quería regresar para mi casa, pero mis padres tenían años de no visitar a los abuelos y se quisieron esperar. Recuerdo que por la noche cenamos y comenzamos a platicar, y después de despedirnos, nos fuimos a dormir. Pero antes de apagar la luz, se volvieron a escuchar los relinchidos del caballo y las fuertes pisadas en la calle. En eso mi abuelita le dijo al viejo que se escondiera, porque si el caballo del diablo lo encontraba, se lo iba a llevar. Te cuento que algo nos estaban ocultando los abuelos, y posiblemente eso nos ponía en riesgo. Pero al final de cuentas, la abuela no pudo más y le confesó a mis padres que meses atrás su esposo había subido al cerro, en una cueva que está escondida en lo alto de Xochimilco, y que desde allí comenzó a invocar al diablo para pedirle dinero, joyas, oro y todo lo que fuera posible, pero que por desgracia se aceptó algunas monedas de oro y no dio nada a cambio, y que desde entonces ese maldito caballo del diablo todas las noches bajaba del cerro para cobrarse la cuenta pendiente. Esta última parte que te voy a platicar es algo que yo entiendo y sé que posiblemente el caballo del diablo pateó la pared de la casa porque era la hora marcada de la madrugada. Pero te platico que volvió a pasar esa otra noche. Y esa vez nadie de mis padres salió porque estaban muertos del miedo, al igual que yo. Por su parte, la abuela estaba molesta con el viejo y le dijo que solamente lo habían engañado, ya que nunca pudo sacar o gastarse nada del oro, porque cada que quería comprar algo, este se convertía en lodo. ¿Y qué creen? Resulta que como allí por el día 25 de febrero, el abuelo falleció, y desde ese momento, aunque nadie me lo crea, ese maldito caballo del diablo ya jamás regresó, ni molestó a nadie, ni siquiera pateaba la casa. Allí comprendimos que efectivamente venían por el abuelo y que cuando éste perdió la vida, la deuda quedó saldada para siempre. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia Orozco Rojas. Hola amigos, buenas noches. Muchos sabemos historias del caballo del diablo y de otros fenómenos, por ejemplo el charro, el compadre, el padrino, el amo del bosque, pero al final de cuentas es lo mismo. Hay muchos relatos donde te platican que el caballo, aquel negro como la noche que camina con Satanás, no es su mascota ni su fiel amigo, es su mujer. Efectivamente, es un caballo hembra y es un demonio que se casó con Satanás. En relatos pasados les he platicado que efectivamente es negro como la noche porque es un demonio pactado, un demonio engañador, embaucador, que atrapa a las almas corrompidas. Pero al final de cuentas, cuando esto se sale de control, ya no hay marcha atrás. Y dicen que este demonio acaba con esas vidas, los arrastra y los pierde para siempre. Gracias. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por escucharme. En Relatos de Horror, lo que la gente cuenta en vivo. Gracias. Bendiciones y nos vemos hasta mañana. Bonita noche para todos.